Bueno, bienvenidos a la práctica de hoy. El objetivo de la clase, bueno, es calcular la tasa interna de retorno dado unos flujos de escape. ¿Ok? Este ejercicio lo tienen en la unidad número 4, ¿ok? Que es con respecto a tasa interna de retorno del libro de la Universidad Abierta que está en la plataforma Salle. ¿Ok? Aquí tenemos un ejercicio donde nos indica los flujos monetarios. Y nos dice, una empresa se estima que pudiera incrementar sus ventas si tuviera una mayor capacidad de producción. De acuerdo con las estimaciones, para aumentar las ventas a 22 millones de bolívares al año, es necesario adquirir un equipo por 30 millones de bolívares e incurrir en costos de mano de obra, materiales, materias primas y otros en 17 millones 500 mil al año. ¿Ok? Este sería la inversión inicial, 30 millones, ¿ya? En el punto cero. Con esta inversión que voy a hacer, supuestamente van a haber ingresos de 22 millones al año y costos de 17 millones 500 mil. Y dice que se espera una vida útil de 12 años, con un valor de salvamento de 4 millones. Ese valor de salvamento estaría al final de la vida útil, ¿ok? Cuando ya han transcurrido los 12 años. Y se utiliza el método de valor presente para calcular la tasa interna de retorno. Muy bien. Debemos primero estimar los flujos monetarios. Primero, en el punto cero, hay una inversión inicial de 30 millones, que es el costo del equipo. 30 millones. ¿Ok? El costo, aquí está negativo, es un costo, un egreso. Y nosotros vamos a tener ingresos al final de cada periodo de 22 millones por las ventas, pues es un ingreso. Y vamos a tener costos de materia prima y otros de 17 millones 500. Si nosotros hacemos ese flujo monetario, ingreso menos costo, vamos a tener un hábito positivo, ¿verdad? De 4 millones 500 mil en cada año. Esto se repite desde el año 1 hasta el año 12, ¿no? ¿Correcto? Aquí lo colocaron hasta el año 11, porque en el año 12, bueno, está este mismo 4.500 y debemos sumarle el valor de salvamento. Es decir, que en el año 12 hay otro flujo diferente de 8.500. Como ustedes saben, bueno, hay varias formas de realizar el ejercicio. Vamos a suponer la fórmula que para valor presente, ¿cuál sería? Bueno, esto está en el punto cero, ya, los 30 millones. Aquí tenemos una serie uniforme, porque es ingreso menos costo. Ahí no dicen que aumentan los ingresos en un año o que los costos aumentan, se supone que son iguales. ¿Ok? Como se supone que son iguales, entonces aquí estamos en presencia de una serie uniforme y debemos llevarlo al punto cero. ¿Con qué valor? Con un P dado a la tasa del I% en 11 periodos. ¿Ok? Lo podemos también hacer con 12 y aquí trabajamos con 4.000, pero aquí lo trabajaron hasta el periodo 11 y el otro flujo en el periodo 12 lo trabajaron como una cantidad única, es diferente, pues, ¿verdad? Una cantidad diferente. Si es una cantidad diferente, entonces trabajamos con un P dado F al I% en 12 periodos. ¿Ok? Porque está en el periodo 12. Llevo a actualizarlo desde el periodo 12 hasta el periodo 0. Aquí lo igualamos a cero para calcular la tasa mínima de rendimiento. Para calcular esa tasa mínima de rendimiento, yo lo debo hacer por tanteo. Lo puedo hacer en Excel, pues, o utilizar esa fórmula, o mediante las tablas. Este método de valor presente lo puedo yo utilizar para ver si un proyecto es rentable o no. Por ejemplo, si a mí me dicen, por ejemplo, aquí probamos, supóngase que la tasa de rendimiento es del 10%. El inversionista requiere una inversión, un retorno de la inversión de 10%. Entonces, ¿qué hago yo? Estos flujos monetarios, estos factores de actualización, ¿verdad? Y este que está aquí, lo busco ¿dónde? En la tabla del 10%. Busco para 11 periodos, ¿verdad? Y me da este valor.
6,4591. Esto lo multiplico por 4.500. Y el otro, P dado F, igualito a la tasa del 10%, ¿verdad? En 12 periodos me da 0,3186. ¿Ok? Saco mis cuentas y aquí me da 1.774.050. Estas dos cantidades que son positivas van a ser mayor a estos 30 millones. Entonces, pues, como me da mayor a cero, positivo, este proyecto es rentable a la tasa del 10%. Así es. El 10% es rentable. Está bien. Lo voy a hacer para el 12%. Lo hago para el 12%. Busco la tasa del 12%, ¿verdad? Busco mi P dado A en 11 periodos, pero al 12% y me da este valor. Y también busco el P dado F, pero ahora la tasa del 12% en 12 periodos. Me da este valor. Cuando yo multiplico, sumo estas dos cantidades que son positivas y la resto con 30 millones, esto me da menor a 30 millones. Es decir, que aquí me da negativo. Para la tasa del 12%, ¿qué me está indicando a mí esto? Que este proyecto no es rentable porque da menor a cero. ¿Ok? Entonces, este proyecto es rentable para 10%, pero no es rentable para una tasa del 12%. Para conseguir la tasa interna de retorno, que es la tasa que me va a dar el valor donde el proyecto es rentable y los costos del proyecto son iguales a los ingresos. Por debajo de esa tasa, ese proyecto es rentable. Por encima de esa tasa, no es rentable. ¿Ok? Entonces ahí, en ese caso, hago por tanteo. Lo puedo hacer por tanteo. ¿Ok? En este caso voy a hacer una interpolación. En este caso utilizamos una interpolación lineal. ¿Ya? Podemos echarla de la mano de la pendiente. ¿Ok? Entonces, utilizamos la fórmula de tanteo o si lo hacemos en Excel, ¿verdad? Nosotros vamos sustituyendo y la tasa, colocamos la fórmula y ahí nos va a dar la tasa mínima de rendimiento. Cuando yo hago este tanteo, tengo que tratar de hacerlo cuando la tasa de lo más cercano a cero, ¿ok? Porque si aquí coloco una tasa de 8%, esto me va a dar positivo, y de 2 y de 15 también me da negativo. Pero como es una aproximación, entonces va a haber mayor margen de error. La idea es que este valor que me dé positivo y negativo esté lo más cercano a cero, si lo voy a hacer por interpolación. Cuando interpolo y despejo la tasa mínima de rendimiento, va a ser igual al 10% más, aquí está el valor que me da con 10%, ¿ok? Aquí en la parte de abajo me da la suma de ellas dos, ¿verdad? Y aquí, porque esta cantidad es negativa, ¿ok? Por eso aquí hay una suma. Y aquí tenemos 12% menos 10%. Al sacar la cuenta, entonces nos da una tasa de 11,24%. Esta es la tasa mínima de rendimiento, 11,24%. Quiere decir que por debajo de esta tasa, el proyecto va a ser rentable y por encima no. Esta es la tasa mínima de rendimiento, 11,24%. ¿Ok?